Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso Encuentros en Sintonía con el Ser. Hoy me siento muy honrada y agradecida pues para el maravilloso invitado que tenemos. Este invitado toca almas. Y si voy a hablar por mí, les puedo decir que cada vez que he visto un video, despierta en mí esas chispas de conciencia. Y espero que hoy, con todo lo que él tiene para compartir, también se lo transmita a ustedes. Les estoy hablando de Roberto Pérez. Y hoy un tema especial que vamos a trabajar, que vamos a conversar y que él nos va a dejar un maravilloso mensaje: el arte de saber amarnos. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Y bueno, qué bueno, aquí tengo ya a Roberto. Bienvenido, Roberto. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, Indira. Hola, Roberto. Me da mucho gusto saber que estás aquí acompañándonos. Te doy la bienvenida desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Sé que estás en Argentina y de veras agradezco mucho que nos estés acompañando con este tema maravilloso: el arte de saber amarnos. Bien, bendito sea, Indira. Aquí estoy con todo el cariño. Sé que vos vas a poder sacar de mí todo lo que tu corazón me quiera preguntar o me quiera indicar. Y a toda la audiencia que tienes y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que este momento sea un momento de enriquecimiento, de nutrición, para que lo que hagamos en nosotros afecte a los otros para bien, para que nuestro crecimiento personal sirva para el crecimiento de los demás. ¿Sí? Adelante. Así es, Roberto. Y como les decía al comienzo, de verdad que verte a ti en los videos ha activado en mí esas chispas de conciencia que ha aportado mucho a mi evolución, y estoy muy agradecida, y de verdad que lo que vamos a compartir hoy, que van a ser desde el alma, también toque chispas de conciencia y active esas chispas para todos aquellos que se conecten. Muchísimas gracias. De corazón, Indira, lo mismo para mí. Para mí, feliz de estar contigo. Ay, sí, muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, para comentarles a los que, digamos, no te conocen, aunque sé que muchos te conocen: Roberto Pérez en Argentina, embajador de la paz, filósofo, antropólogo, especialista en enneagrama. Y bueno, yo diría que más que todo eso es precisamente esa luz que ilumina cada vez que entregas un mensaje. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, y bueno, y entrando ya, digamos, en nuestro tema, aquí en nuestros encuentros en sintonía con el ser: el arte de saber amarnos. Un tema que te puedo decir, cuando creé el nombre de nuestra invitación, yo dije, bueno, quiero ir mirando primero que todo ese término de arte, porque bueno, es un arte. Y fíjate que me encontré con un significado muy especial, y es expresar visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Y algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención es que está el artesano, que es Sí, aquel que se dedica a producir obras múltiples, y el artista es creador de obras únicas. Entonces, el arte de saber amarnos definitivamente nos va a llevar a ser artistas o a ser artesanos. sí, así es. Y si te sirve de esto, Indira, como reflexión, nosotros somos el escultor y la escultura. Nosotros tenemos que ir trabajando en nosotros para alcanzar nuestra mejor versión. Y ese trabajo es una artesanía. Es así, comparto plenamente. Sí, sí, así es. Y fíjate que me fui también al tema de saber. Y el saber también, inclusive lo combiné con el saber y el sabor, porque al Claro, fin y al cabo también es el saborear nosotros ese amor, o sea, ese despertar de ese sentir que efectivamente también está en el sabor. Y en el saber me llamó mucho también la atención ese de adquirir conocimiento de algo, eso lo sabemos,
más ese conocimiento también está basado en nuestra propia experiencia, en la experiencia que otros nos comparten y que han vivido o lo que nos han enseñado y definitivamente en el amor también tenemos mucho, mucho que aprender para saber de él. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quieres que comience a decir a lo que dijiste, tomarlo para avanzar? ¿Quieres que lo haga Por o algo supuesto. que quieres, como tú No, no, digas? por supuesto, ya con esto de verdad que el tema ya es completamente tuyo, tú eres el experto, el invitado y quien nos va a compartir de esa sabiduría. Bueno, primero agradecerte esta introducción que has hecho sobre lo que es el arte y lo que es el saber realmente, ¿no? Eh, porque nosotros venimos de una lamentable educación que nos ha confundido más que ayudarnos a tener claridad. Y no lo hago por crítica, no me gusta criticar, pero cualquiera que hasta mi generación, acordate que yo voy ya tengo 65 años, en nuestra formación nunca hubo una detenida explicación de lo que es el amarse a uno mismo. La exaltación del amor al otro, desde que yo recibí mi primer catecismo y todo lo que fue mi educación cristiana, obviamente que siempre se exaltó poniendo el acento en que tenemos que poner nuestro corazón en servicio a los demás. ¿Sí? Y eso fue un imperativo que todos en mi generación, cuando éramos chicos, los que nos educamos cristianamente, sentíamos que era como una gran anhelo poder lograrlo hacer, como decía también, ¿no es cierto?, entregando la vida, ¿no? Había una canción en mi parroquia que decía, amar, 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 morir por los demás, y así vivir y no volver atrás. Entonces yo fui creciendo en que había que amar y morir por los demás. Nunca nadie me explicó que podía amar y vivir con los demás. Entonces, la sensación que tengo es que esa no claridad tuvo muchas consecuencias, al punto de decirte, Indira, que lo que voy a decir ahora, espero que las personas que nos estén viendo tomen la dimensión que significa. Nosotros hemos escuchado el precepto evangélico de que hay que amar al otro como a uno mismo. En la Así. tradición hebrea ya estaba en el Antiguo Testamento para nosotros, ya estaba en el libro de los Levíticos que había que amar al otro como a uno mismo. O sea, la tradición hebrea lo tenía presente. Jesús lo toma y lo vuelve a decir y le pone el énfasis que se debe. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué hubo una ausencia de educación en el amor a nosotros mismos? Más aún, si la condición del amor al otro es el amor a uno mismo, ¿no deberíamos tener muy claro que es amarnos a nosotros para poder amar bien al otro? ¿No será que si no me amo bien a mí, todos los tipos de amores, todos los afectos que yo tenga van a poder estar en peligro de alguna patología? ¿Será que el amor se enferma cuando no brota del amor a uno mismo? Entonces la pregunta es, yo si en este momento tuviéramos la posibilidad de abrir el micrófono, vos sabrías que si yo le pregunto a las personas qué es amarse a uno mismo, tendría una confusión terrible. Más aún, lo más terrible es que muchos confunden amarse a uno mismo como egoísmo. Y poner al egoísmo como sinónimo del amor a uno mismo es gravísimo. Es gravísimo. Imagínate que Jesús hubiera dicho, amen a los otros como ustedes tienen que ser egoístas con ustedes mismos. No, no suena muy lógico. Entonces, ¿por qué confundir amor a uno mismo con egoísmo si el precepto evangélico, por supuesto, no significa eso? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasó? Entonces, tenemos que aclarar antropológicamente qué diferencia hay entre ser egoísta y amarse a uno mismo. Y más aún, lo digo con toda la fuerza, la persona que no se ama a sí mismo nunca va a poder amar bien a los otros. Es fuerte lo que estoy diciendo y lo tengo que explicar. Vamos a empezar. ¿Qué es ser egoísta? La persona egoísta es aquella que vive desde su ego. El ego es parte de nuestra personalidad, es el sujeto de nuestra personalidad. El ego nos acompaña toda la vida, es el sujeto de nuestra personalidad. Pero más allá de la personalidad, todos nosotros tenemos en nuestra interioridad otra energía que nos anima. Esa palabra ánima, alma, es la que nos anima a esta corporeidad.
Y el sujeto de nuestra interioridad, de lo que nos anima, es la conciencia. De modo que uno puede obrar o desde la conciencia o desde el ego de su personalidad. Repito, puede uno actuar desde la conciencia, desde mi propio espíritu, o desde mi ego, de mi personalidad. Cuando uno actúa desde el ego, cuando uno toma las elecciones y las decisiones desde el ego, o sea, desde la personalidad, uno termina siendo egoísta. Y el egoísmo es una persona que viviendo desde su personalidad, haciendo todo desde el ego, va a elegir siempre estas cosas. Elige lo que le conviene, busca su propia seguridad, le importa su propio beneficio, y si al hacerlo afecta a alguien, es un problema del otro que no se supo defender, no es un problema mío. Porque cada uno tiene que hacer con la vida de uno lo que tiene que hacer. Si el otro no sabe defenderse, no es mi problema. El egoísta solamente se ve a sí mismo como alguien que tiene que estar bien él, incluso a costa de lo que pueda pasar a los otros. No es un problema de los otros, no es mi problema. Si el otro no se sabe cuidar, no se sabe. Si no hay leyes que cuidan la naturaleza, ¿por qué tengan que cuidarlo yo? Es un problema de la legislación del país, no es mío. Si todo el mundo hace cosas que son dañinas, ¿por qué me acusan a mí? La persona egoísta solamente ve su beneficio y ve lo que le conviene y ve su propia seguridad, nada más. La persona que empieza a vivir desde la conciencia, la persona que empieza a elegir desde la conciencia y tomar las decisiones desde su conciencia, justamente no busca su beneficio, busca el bien. No busca lo que le conviene, busca lo mejor. Y cuando busca el bien, no es que no busca su beneficio, pero su beneficio jamás es dañando o afectando a nadie. Entonces ahora viene la pregunta clave. Entonces significa, Roberto, que el egoísta solamente vive para sí mismo, independiente de lo que afecta a los otros, sí. Y el que se ama a sí mismo, ¿qué es entonces? Atención, vamos a ir paso a paso. ¿Qué es amar? Amar, en la tradición platónica griega, amar es querer el bien. Pero no es un querer intencional, es un querer activo. Amar es acompañar y a través de mi comportamiento asistir al otro para que el otro alcance su plenitud personal. Amar es querer el desarrollo pleno, porque el bien es el desarrollo pleno de aquello que amo. Entonces, de nuevo, amar es querer el bien. ¿Y qué es el bien en la tradición griega? El bien siempre es el desarrollo pleno de cualquier ser. Con lo cual, amar a alguien, vamos a empezar, amar a las plantas es querer el bien de mis plantas. Y el bien de mis plantas es que crezcan y se desarrollen plenamente. Amar a mi mascota es querer el bien de mi mascota y es hacer lo necesario para que ella crezca y se desarrolle plenamente. Amar al otro es querer el bien del otro. Y el bien del otro es que el otro se desarrolle plenamente. Atención ahora, ¿qué es amarme a mí mismo? Es querer mi bien. ¿Y cuál es mi bien? Mi bien es mi desarrollo pleno. Entonces la persona que se ama a sí misma es una persona comprometida en superarse cada vez más para alcanzar la mejor versión de uno mismo. El que se ama a sí mismo es alguien que va a buscar su propia plenitud, va a tratar de desarrollar todas sus cualidades, sus talentos, sus dones de la mejor manera posible. Eso es amarse a sí mismo. Entonces, el trabajo de amarse a uno mismo implica renuncia a todo aquello que no me lleva a mi plenitud y también decisión firme para todo aquello que me lleva a mi plenitud. Pero la persona que se ama a sí misma busca su propio bien, pero no solamente mi propio bien, porque justamente por amarme busco mi bien con el bien de todos. Por eso el que se ama a uno mismo y busca su desarrollo pleno, atención ahora, va a hacer todo lo posible que mi propio desarrollo pueda servirle a los demás a que se desarrollen plenamente. El que se ama a sí mismo, lo que busca es desarrollarse lo mejor posible para ayudar a que otras personas también lo hagan. Porque es ley del amor de buscar el bien. Y el bien, siempre es en plural. No existe mi bien y tu bien. Existe el bien. Está tu beneficio y mi beneficio. Eso es en singular.
pero el bien o es en plural o no es. Nosotros usamos, Indira, la idea del bien común para agregarle la palabra común para que se entienda que es de todos, pero no debería ser así. Etimológicamente la palabra bien lo es para todos, no es singular, es plural, aunque no lo entendamos. Por eso, cuando uno se ama a sí mismo, busca su bien, pero buscando su propio bien, que es su desarrollo pleno, yo busco el bien de todos. Por eso, cuando uno se ama a sí mismo, anhela compartir su propio crecimiento con el otro. La persona que es egoísta, lo único que quiere es estar bien ella. No le es en su horizonte importante ver lo que le ocurre a los otros. Es un problema de los otros, no mío. Incluso te habrá pasado, Indira, como me pasa a mí, que he escuchado a personas que tienen estudios y formación que me dicen, lo que pasa es que tenemos que tener un ego fuerte en la vida, porque si no tenés un ego fuerte te pisan. ¿No será que tenemos que tener una conciencia fuerte? Nuestro ego está al servicio de la conciencia. Tenemos que tener nuestro ego que nos permite advertirnos los peligros, nos permite no ser ingenuos. El ego nos permite en la personalidad cuidarnos, ¿está bien? Pero esa es la función del ego. Las decisiones las toma la conciencia. Mis elecciones y mis decisiones las tomo desde el amor, desde el deseo de bien, desde buscar lo mejor. Entonces, cuando una persona se ama a sí misma, está buscando siempre lo mejor para ella y en ella el bien de todos. Entonces, ahora sí queda claro, esto es simple. Lo voy a decir de manera más simple. Nuestros hijos nos comen, lo digo así medio caníbal. Las personas que están a nuestro lado nos comen. ¿Qué significa? Que nosotros somos el mejor alimento que podemos ofrecer a los demás. Si yo quiero a los otros, lo primero que tengo que hacer es hacer de mi vida un buen alimento para nutrir la vida de los otros. Si realmente me mueve el amor al otro, lo primero que tengo que hacer es trabajar en mí para hacer lo mejor posible una vida nutritiva para los demás. Hay personas que son tóxicas, que no solamente no trabajan en su propio desarrollo, sino que sacan todas las partes negativas propias. Y esas personas intoxican la convivencia. Hay personas anémicas. Son las personas que no trabajaron sobre ellos mismos, que no tienen nada para dar y lamentablemente viven hablando de los otros y viven estando con los demás. No aportan nada. Tampoco aportan nada ni bueno ni malo. No aportan nada. Y generalmente son personas superficiales. Pero están las personas nutritivas, que son aquellas que pusieron tiempo y dedicación en superarse, en crecer en todos los aspectos de uno mismo, para brindarlo a los otros y para servir que los demás también puedan crecer. Que yo tenga una vida nutritiva es el mejor regalo que puedo hacerle a mis hijos, es el mejor regalo que puedo hacerle a las personas que amo. Lo que yo invierto en mí es lo mejor que puedo brindar a los otros. Por eso lo que vos decías, en la medida en que yo aprendo a desarrollar mis talentos y mis cualidades positivas y tengo hábitos positivos, lo que yo desarrollo en mí no termina en mí, se expande a través mío. Pero todo empieza en mi propia dedicación a mí mismo. Por eso entonces, una persona que busca superarse y renuncia a aquellas cosas que no son sanas o no lo llevan a su plenitud, y las personas que toman la decisión de dedicarse a superarse y a crecer como personas, esas personas nutren la vida de los demás, empezando por los más cercanos, que son los seres queridos. Y después se expande en mis ámbitos de trabajo, en mis ámbitos profesionales. Por eso entonces, antes de ahondar más el tema, te dejo una idea para si quieres compartir conmigo. Cuando hablo sobre un video que se llama Eros, Sexo y Amor, y hablo del amor en la pareja, suelo decir esto. En mi formación, en el secundario, teníamos en química inorgánica de cuarto año, química inorgánica, teníamos esta verdad en química que dice así: la riqueza de un compuesto deriva y depende de la pureza de las sustancias que la componen. La riqueza de un compuesto deriva y depende de las sustancias que la componen. La riqueza del agua
depende de la calidad del oxígeno y de la calidad del hidrógeno. ¿Vamos bien? La riqueza de un matrimonio, la riqueza de una pareja, depende de que cada uno de ellos tengan excelencia en sus propias vidas. Dame un hombre que busca su crecimiento personal, superándose para desarrollar todos sus dones, amándose a sí mismo y adquiriendo la mejor posible versión de sí mismo. Dame un hombre así y dame una mujer que se compromete en crecer, en superarse, en desarrollar sus talentos y alcanzar la mejor versión de sí misma. Dame esos dos seres que se aman a sí mismos, buscando desarrollarse plenamente, y el compuesto te aseguro que es excelente. Ahora, dame un hombre y una mujer que lamentablemente no invierten tiempo y dedicación en superarse a sí mismos, en enriquecerse, en nutrirse, en tener hábitos sanos. Dame uno o los dos así, que no hagan eso. El compuesto, seguro, le va a faltar riqueza. Lo mejor que puedo hacer para mi matrimonio es ser mejor persona. Lo mejor que puedo hacer para mis hijos es ser mejor persona. Lo mejor que puedo hacer para ser un gran profesional es ser mejor persona. Pero eso implica tiempo y dedicación para invertir en uno mismo. Hasta aquí, ¿se entiende bien? ¿Voy bien? ¿Sí? Por supuesto, Roberto, y es efectivamente esa reflexión de que definitivamente debemos trabajar primero es en nosotros mismos y como dices tú, o sea, como empezaste a decir, el tema es que se confunde muchas veces con el tema de egoísmo y es completamente diferente porque es esa magia que está allí para que nos muestra a nosotros cómo debemos ser mejores para compartirnos en esa calidad y en esa esencia que efectivamente al aportarnos a nosotros también le va a aportar a nuestro entorno. Y es lo que nos va a demostrar que nos estamos aceptando como somos, estamos creciendo y nos estamos compartiendo desde ese amor, desde ese propio crecimiento que está ahí, desde esa calidad. Fíjate una cosa, Indira, que es un pensamiento que me encanta, pertenece a Víctor Frankl y dice así: el amor a uno mismo es el punto de partida de crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Lo repito, el amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo desarrollo lo mejor de mí, puedo dar mejor y dar mucho más. En la medida en que no me atiendo a mí, en la medida en que adquiero hábitos que no son sanos, en la medida en que me dejo estar y entro en una zona de comodidad y de confort, en la medida en que el sedentarismo, la dispersión y un estado de preocupación y de queja constante me va dominando a mí, eso contagio a los otros. Por eso enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy contagiando a los demás? Si yo contagio, yo lo que digo ahora, supongo que vos y las personas que nos escuchan me entienden. Yo cuando termine mi vida, por supuesto voy a desear que mis hijos me recuerden por el cariño que les tengo, por todo lo que les pude dar. Pero en realidad eso no es lo que quiero que se lleven. Mi deseo, ojalá que así sea, que cuando recuerden a papá, se acuerden de alguien que buscó siempre, siempre superarse, siempre superarme. No por exigencia, sino por amor a la excelencia. Siempre, si ellos se llevan si yo les pude contagiar el ánimo de permanentemente superarse, si eso le pude contagiar, ellos en lo que ellos hagan, en el camino y en el modo que lo elijan, si yo logro contagiarles ellos, yo sé que ellos van a poder superarse a sí mismos en eso mismo, en lo que sea. Y eso será la mejor contribución que puedo hacer a la humanidad. Lograr que otras personas yo les pueda contagiar esto. ¿Qué cosa? El anhelo permanente de superarme en todas mis capacidades a la mejor excelencia posible. Por eso a una edad de la vida, vos sos jovencita, mi ángel, a una edad de la vida, cuando uno se pone frente al Creador, ya no pide cosas. Incluso tenemos sueños y anhelos, pero lo primero que pido a la providencia, a aquel que me dio la vida, es que me dé la fuerza para seguir avanzando
en ser mejor persona, porque eso es lo que nutre a los otros. Entonces toda esa fuerza que pido es para superarme a mí y para crecer lo más posible antes de partir de esta vida. Porque lo que yo dejo es lo que contagio. Entonces ahí lo que vos decías, no hay técnicas. Cada uno es el artesano de su propia vida, lo que decías. Es un arte. Nadie me puede decir a mí cómo superarme a mí. Yo puedo aprender de los otros su anhelo de superación, pero lo que yo tengo que hacer, cómo tengo que tomar las decisiones, a qué tengo que renunciar, de qué tengo que cuidarme, cuál es mi talón de Aquiles, eso lo sé yo. Y es mi responsabilidad, como dice Víctor Frankl. Por eso esa frase que vos dijiste al comienzo también, o lo sugeriste, lo que hacemos en nosotros afecta a los otros. Y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. Quiere decir que por acción o por omisión, lo que hago mal o lo que no hago en mí afecta a los demás. Y todo lo que hago de bien en mí va a afectar a la convivencia con los demás. Entonces ahora sí queda la pregunta que, si te parece, la voy respondiendo, porque la pregunta obvia es, Roberto, hasta acá va claro que el egoísmo es una cosa y que el amor a uno mismo es otra. Pero ¿me podés aclarar qué es el amor a uno mismo realmente? Bueno, para los que ahora nos escuchan lo voy a decir, pero hay un video en YouTube que lo explico detenidamente, ¿sí? Pero para que quede claro y rápido. Amarse a uno mismo antropológicamente, ¿eh? No tiene que ver con religión, ideología o psicología. Esto es antropología. El amor a uno mismo en la condición humana supone tres momentos. Primero, aceptarme, que es lo que vos decías antes. Primero, aceptarme. Y aceptarme a mí mismo supone dos cosas: conocerme y valorarme. Eso es aceptarme. ¿Y qué es conocerme? Por eso lo que vos decías del eneagrama, es elegir caminos que me permitan darme cuenta cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis fortalezas, dónde están mis debilidades, dónde están mis dones para desarrollar. Si yo no hago un trabajo de conocerme a mí, de para qué vine a esta vida, cuál es mi misión en la vida, y cuáles son mis dones, qué es lo que vengo a aportar, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy en la vida? Si eso no lo tengo claro, si no conozco mis dones y mis potencialidades, ¿qué puedo aportar a los otros? Entonces el amor a uno mismo empieza por conocerme. Por eso el camino de autoconocimiento es la llave maestra para empezar a amarme. Tengo que poner tiempo. Por eso una educación que no privilegie el autoconocimiento es peligrosísimo. Sabemos técnicas, sabemos un montón de cosas, pero nos falta el conocimiento propio, el conocimiento de nosotros. Y ahora bien, el conocimiento es lo primero. Y lo segundo es la valoración. Porque una vez que yo conozco mis limitaciones y mis virtudes o mis cualidades, yo sé en qué tengo que trabajar en mí para sanarme y yo sé lo que tengo que afirmar en mí, que son mis dones. ¿Será que conocerse a uno mismo es peligroso? Porque una vez que me conozco ya no me puedo justificar. ¿Será que conocerme a uno mismo ya no me va a permitir después decir yo no sabía? ¿Será que el compromiso con uno empieza por conocernos? Pero la pregunta, seguro que me lo vas a hacer vos o cualquiera. Roberto, ¿pero cómo adquiero un conocimiento de mí mismo? Por eso invertí 25 años en el eneagrama, porque es un camino de autoconocimiento. Hay otros, y bendigo al cielo que haya muchos, pero tengo que encontrar el propio en la artesanía propia, ¿ves? De conocerme bien a mí, no cuando tengo un drama psicológico y que tengo que buscar un terapeuta para que me ayude a sobrevivir. No, antes, el autoconocimiento es medicina preventiva. Y cuando yo me voy conociendo, el segundo paso es valorarme. Conocerme a mí mismo supone que después yo diga, bueno, esto es lo que soy, bienvenido con esto. No soy rubio ni de ojos celestes. No soy esto o lo otro. Este es el que soy y valoro lo que hay. No trato de ser lo que no soy, ni me comparo con nadie. Por eso cuando uno empieza a conocerse y a valorarse, dice, bueno, con esto vamos a hacer lo que podamos. Y vos y yo sabemos que a veces nos llegan por WhatsApp o por mail casos de personas que le faltan los brazos, o que es muda, o que es sorda, o que no ve, y es ciega, y hacen cosas impresionantes. La pregunta,
¿Qué hizo esa persona? Se dio cuenta de su limitación, pero dándose cuenta de eso dice, bueno, vamos adelante, valoremos esta situación que tengo y adelante. Y vos y yo tenemos testimonios de personas que hicieron increíbles cosas con situaciones hasta físicas que otras personas hubieran quedado en el camino. Conocerme y valorarme. Así me puedo aceptar a mí mismo. Y después de que me acepto a mí, el segundo paso del amor a uno mismo es enriquecerme. Y enriquecerse supone dos cosas, alimentarse y gobernarse. ¿Qué es alimentarse? Nutrirse físicamente, afectivamente, intelectualmente, espiritualmente. Nutrirse no es comer alimento. La pregunta es, la persona que se ama a sí misma aprende a nutrirse en todos esos terrenos, en todo lo que acabo de decir. Y eso es parte del amor lo mismo. Una persona que se ama trata de nutrirse bien, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no leo, si yo no tengo contacto con los otros, si yo no trabajo mi cuerpo porque estoy cansado, lo que no hago en mí no puedo entregarlo al otro. Entonces tengo que aprender a nutrir mi cuerpo con descanso, con nutrición, con movimiento. Tengo que nutrir mis afectos, abriéndome afectivamente a las personas, encontrándome con otros y aprendiendo de los otros. Tengo que nutrirme intelectualmente, dando tiempo y dedicación a aprender lo que necesito aprender para entenderme bien a mí mismo y la realidad. Y espiritualmente también tengo que nutrirme. Entonces, enriquecerse supone alimentarse y supone gobernarse, que es lo más difícil. ¿Qué cosa? Aprender Sí, a poner el tiempo adecuado para cada cosa. claro. Aprender. Roberto, y en el tema de alimentarse es tener presente que al fin y al cabo somos nosotros quienes elegimos eso. Nosotros somos quienes tomamos esa decisión, quienes seleccionamos realmente qué es lo que nos va a nutrir a nosotros, lo que nos va a alimentar. Y lo que estás diciendo, por eso somos responsables. Porque yo puedo leer una cosa, a ver, vulgar y sin profundidad, o puedo leer algo que me enriquece, que me eleva mi comprensión de la vida y me eleva espiritualmente. Yo puedo leer una cosa o la otra. Yo puedo estar al lado de personas que me nutren o a personas superficiales que lo único que hago es pasar el tiempo. Yo elijo con quién estar. Y también nutrirme intelectualmente, nutrirme espiritualmente. También, ¿cómo nutro mi parte espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedico a estar en silencio, a meditar o a estar en ese encuentro con aquel que siento que es la fuente de la vida? ¿O Dios es una creencia o una idea vaga y metafísica? ¿Quién es eso? ¿Qué es esa realidad para mí? Tengo que nutrirla como nutro el encuentro con las personas que amo, porque finalmente es una presencia. Entonces, el segundo momento, que es enriquecerse, es una tarea titánica porque supone dar tiempo y dedicación a todo lo que decimos. Y como digo siempre, no se trata de sacarme un 10 en todo, se trata de no salir aplazado en ninguno, eso se trata. Se trata de que poner lo que pueda. A veces le dedicaré más tiempo a una cosa que a la otra, pero el secreto es no salir aplazado. Esa es la idea. Ahora me queda lo último para que hagamos el diálogo. Fíjate esto. Aceptarse, enriquecerse, y el tercer paso en el amor lo mismo es darse, es compartir hacia los otros lo que yo he aprendido y desarrollado de mí. Entonces hay gente que me dice, Roberto, pero el darse a los otros no es parte del amor lo mismo. En todo caso es una consecuencia. No, no, no. Eso es lo que no se entiende, ¿ves? Darse a los otros es que aquello que yo lo que yo adquiero en mí y me desarrollo, al compartirlo al otro, se afirma en mí. Al darle al otro lo que yo aprendí, lo que yo desarrollé, al darle al otro eso, se afirma y se reafirma en mí. Por eso hay un dicho que dice que cuando uno enseña, dos aprenden. Cuando uno enseña, dos aprenden, porque al transmitirlo se reafirma en uno todo lo que está haciendo. Entonces, cuando yo me doy, el primero que tiene que ser agradecido soy yo, porque al darme aprendo y reafirmo las cosas. Pero se crea un secreto. Cuando yo me doy y abro lo que es mi ser, mi riqueza, lo que aprendí, lo que crecí, lo que me alimenté, cuando yo lo entrego al otro,
genero la posibilidad de la reciprocidad. Porque al darme al otro, el otro me puede dar a mí lo que también el otro me puede ofrecer. Y ahí empieza el mutuo enriquecimiento. Mi abuelita me decía que 4 ojos ven más que 2. Yo puedo verme a mí mismo, pero si yo me abro al otro para darme al otro, el otro también me puede ofrecer, ¿qué cosa? Su mirada. Y puede ayudarme a aceptarme a veces cosas que yo no me acepto. Me ayuda a conocerme, me ayuda a valorarme, me puede enriquecer en algo. E incluso me puede dar aquello que a mí me falta, con lo cual creamos la línea de la reciprocidad. Pero supongamos que alguien, yo me doy y el otro no me corresponde o no hay una reciprocidad. Perfecto, lo di y quedó ahí. Pero yo no puedo esperar que el otro se abra si yo no me abro primero. Si yo me doy, puedo hacer que el otro se dé también. Por eso el que abre la puerta es uno. Si yo entro a un lugar y no saludo, ¿por qué me van a saludar? Ahora, si yo entro a un lugar y saludo, puede pasar que muchas personas no me saludan y una me saluda. Pero no importa, lo que voy a hacer lo hago porque a mí me hace bien transmitir lo que yo siento en mi corazón. Si el otro me saluda, bienvenido. Y generalmente la persona está esperando que alguien le salude para después saludar. ¿Te das cuenta, no? Entonces ahora sí, con esto que termino de decir, aceptarme, enriquecerme y darme son constitutivos del amor a uno mismo. Y toda persona que se ama a sí mismo va a buscar conocerse más, valorarse más, enriquecerse mejor y darse mejor. Porque al darse se reafirma y crea la posibilidad de reciprocidad. ¿Quedó claro hasta acá? Por supuesto que sí, ese aceptarme, enriquecerme, darme, Roberto, a veces considero que puede ser, como tú lo decías, interpretado de una manera, inclusive que, ¿cómo hago yo si tengo a mis hijos, a mi pareja o a mi familia? No, ¿Cómo hacemos para que nos comprendan que efectivamente el otro puede estar esperando a que yo lo acepte, a que yo le haga, a que yo le enriquezca? ¿Y de qué manera puede estar generándose esa expectativa? ¿Cómo lo puede estar interpretando? Porque bien, efectivamente es cómo lo estamos haciendo para nosotros y cómo también lo está inclusive considerando el otro. bien. Te contesto. Esto es muy importante lo que decís, Indira, muy importante, pero muy importante. Una vez que entendemos que amar es querer el bien y el bien es el desarrollo pleno, y eso hace la conciencia, si entendemos que eso es amar y que amarnos a nosotros es querer nuestro bien y querer nuestro bien es nuestro desarrollo pleno, y que amarnos a nosotros implica conocernos, valorarnos, enriquecernos, gestionar el tiempo para dedicarle a cada cosa y entregarlo a los otros. Si eso es amarse a uno mismo, ahora viene el secreto. ¿Qué significa entonces el precepto de que hay que amar al otro como a uno mismo? Si amarme a mí mismo es aceptarme, enriquecerme y darme, y esto lo digo en conferencias ante un público y una audiencia, y hago esto. A ver, si amarme a mí mismo es aceptarme, enriquecerme y darme, amar al otro es, y enseguida, ¿cuál es la respuesta que sale? Escucha esto. Amar al otro es aceptarlo, enriquecerle y darle. Y les digo, no, no. Y se quedan duros. ¿Cómo que no? No, porque si amarme a mí mismo es aceptarme, enriquecerme y darme, el amor al otro es que el otro, como digo, amar al otro como a uno mismo, significa que amar al otro es que el otro se acepte, que el otro se enriquezca y que el otro se dé. Yo lo puedo aceptar, enriquecer y dar, pero ese es un medio, no un fin. El fin es que el otro se acepte, porque el amor al otro como a uno mismo significa que el otro tiene que hacer lo mismo que yo. Es decir, que amándolo al otro, yo tengo que lograr que el otro se acepte, que el otro se enriquezca y que el otro se dé. Ese es el amor al otro verdadero. Y eso es lo que no se entiende, porque si yo creo que amar al otro es aceptarlo, enriquecerle y darle, lo que hago es ahogar al otro, es convertirlo en otro independiente mío.
No, no, yo tengo que hacer que el otro se acepte, que el otro se enriquezca, que el otro se dé. ¿Pero cómo? Contagiándole lo que yo hago. ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que se acepten si yo no me acepto? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que estudien o que lean si yo no leo? ¿Cómo le voy a decir que tengan una vida espiritual si no la ven en mí? ¿Cómo les puedo decir que sean generosos con los demás si no lo tengo yo? ¿Cómo voy a pedir que el otro se acepte, se enriquezca y se dé si no ven en mí que yo lo estoy haciendo? Por eso, el amar al otro implica, lo que dijiste al comienzo, Indira, amar al otro implica una tremenda responsabilidad de poner en mí lo que debo hacer en mí para invitar al otro a que lo haga también. Y yo debo tratar de que, yo como papá, puedo aceptar a mis hijos, pero eso no es amarlos. Amar a mis hijos es tratar de que ellos se acepten a sí mismos. Los voy a alentar, les voy a contagiar, porque como yo me acepto, les contagio eso a ellos. Como yo me enriquezco, le contagio eso a ellos. Pero si yo no hago en mí lo que pido que hagan ellos, es imposible. No puedo enseñar lo que no contagio. Y contagiarles significa que yo vivo primero en eso. Eso es amar al otro como a uno mismo. Eso es amar al otro como a uno mismo. Entonces Jesús lo dijo claro. Aceptate, enriquecete y brindate a los demás. Y entonces sí, ama al otro para que el otro haga lo mismo. Ese es el secreto. Y ahora queda una pequeña clave importante en esto. Indira, ¿qué es esto? Mira esto. Dijimos aceptarnos, enriquecernos y darnos, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. pasa si yo me acepto y me enriquezco pero no me doy? Si yo me acepto y me enriquezco pero no me doy, soy un perfecto egoísta. Ahora, ¿qué pasa si yo me enriquezco, perdón, yo me acepto, me doy, pero no me enriquezco? ¿Qué pasa si yo me acepto y me doy, pero no me enriquezco? Si yo no me enriquezco, no tengo nada para dar. Si yo no nutro mi propia vida, ¿qué voy a dar al otro? Entonces, si yo me acepto y me doy, pero no me enriquezco, no tengo nada para dar. Y son las personas que viven hablando de los demás, porque no tienen nada que en sí mismo han trabajado, sembrado y crecido. Por eso tengo que, para poder nutrir bien al otro, tengo que enriquecerme a mí. Pero queda una tercera alternativa, y esta es la más importante, Indira, por favor. ¿Qué pasa cuando yo me enriquezco, me doy, pero no me acepto? Chan, chan. Me ¿Qué hago pasa? dependiente. Ahí está, lo dijiste. ¿Qué pasa cuando yo me enriquezco, me doy, pero no me acepto? Cuando eso pasa, lamentablemente la persona vive todo el tiempo tratando de que los demás lo acepten. Vive mendigando la aceptación de los demás. Y en todo caso, se alimentan, se enriquecen para darle al otro lo que al otro que le gusta, para que así me quiera, para que así me acepte, porque como yo no me quiero, como no me valoro, no me acepto, estoy mendigando la aceptación del otro. Entonces yo me enriquezco no para mí, me enriquezco para darle al otro lo que el otro le gusta para que así me quiera y me acepta. Si no me acepto, vivo mendigando la aceptación de los otros. Y esto, Indira, para mí es lo más delicado en el amor con el otro, porque cuando yo realmente no me acepto a mí y mendigo la aceptación y el cariño del otro, nunca voy a crear un amor sano. ¿Por qué? Porque si yo como papá o mamá no me acepto a mí y voy a necesitar el cariño de mis hijos, no les voy a poner límites fuertes, no voy a ser contundente, no voy a ser vehemente cuando tengo que serlo, por miedo a que me deje de querer. Y si están separados, por miedo a que se vaya a vivir con el padre, entonces prefiero no decirle cosas que me dejen de querer o que dejen de querer estar conmigo. Entonces yo voy a limitar mi capacidad de amar a que me quieran, que me acepten y que me valoren. Una amiga nunca va a poder amar a otra amiga genuinamente si no se acepta. ¿Por qué? Porque si no se acepta, vive mendigando o necesitando la aceptación de su amiga. Y para que me quiera, me valore y me acepte, voy a hacer todo lo que a ella le gusta para que así me quiera y me valora. Si yo le digo algo fuerte, algo, le pongo un límite o le digo algo que no le gusta, que sé que es para su bien, mejor no lo digo por eso. Pero si yo me acepto a mí, no tengo problema de decirle con amor lo que tenga que decirle. Si se ofende, no le gusta, se va y no me quiere más,
lo siento, pero lo hice desde el amor genuino. No estoy pendiente o dependiente de que me quiera, me acepte o me valore. Con todos los vínculos, entre esposos pasa lo mismo. Un hombre o una mujer que no se acepte a sí misma y está bendigando la aceptación del otro, de la otra parte, finalmente no va a ser contundente, claro, definitivo en las cosas. Va a tratar de quedar bien y va a dar lo que al otro le gusta para que así me quiere, me acepta, porque como no me acepto y no me quiero, necesito la aprobación del otro. Los amores se enferman por una falta de aceptación propia. Y ¿sabes qué he aprendido? Que los jóvenes, muchas veces, los jóvenes no se aceptan a sí mismos porque ven en su familia justamente esto. Y como en su familia ese padre o esa madre no se acepta a sí misma, no se quiere lo suficiente, y cuando habla de sí misma habla, ay, ya estoy vieja, ay, estoy gorda, ay, no sirvo, ay, no puedo. Cuando uno hace eso y se tira a tierra uno, le está contagiando a los hijos que uno no vale. Y entonces da lástima. Y un hijo que ve a un padre o una madre que vive quejándose de sí mismo y no valorándose, ¿para qué quiero ser adulto? Me prefiero quedar siendo adolescente. Para ser adulto y con esa cara de indigestión donde siempre estoy mal por algo, entonces ¿qué pasa? Cuando en un matrimonio o en una familia los padres no se aceptan, le contagian a los chicos esa no aceptación. Y muchos chicos en sus grupos, en la etapa de la adolescencia o la primera juventud, lamentablemente los que no se aceptan a sí mismos, cuando están en grupo, también están queriendo, necesitando la aceptación del grupo. Y para que me acepten, termino haciendo cosas que yo no haría solo, pero porque el grupo lo hace, termino adhiriendo a algo o que es inmoral o que es dañino. Y ese chico o esa chica, ¿por qué hizo eso? Para sentirse aceptada por su grupo. ¿Y de dónde viene eso? Que no se aceptaba a sí misma. Una joven o un joven que se acepta a sí misma va a decirle a su grupo, mirá, yo eso no lo voy a hacer. Y si no se aceptan, es un problema de ustedes. Yo no voy a hacer algo que me parece mal a mí. Y para que ustedes me acepten, yo no voy a terminar haciendo algo que es dañino o es inmoral. Pero ¿por qué lo va a poder decir? Porque se acepta a sí mismo y no necesita la aceptación de los otros. ¿No será que mucha inconducta de los jóvenes viene por ganarse la aceptación de sus grupos y eso deriva de que en su familia no encontraron padres y madres que se acepten bien a sí mismos y le han contagiado eso a sus hijos? Chan, chan. ¿Fui claro, Indira? Completamente, Roberto. Y definitivamente yo diría que aquí dentro de este tema del amor está lo que estamos contagiando. Eh, y es lo que debemos contagiar nosotros, tener claro y hacer esa conciencia de qué es lo que vamos a contagiar. Porque no es lo que repetimos, lo que tú decías ahorita. Yo le puedo decir a mi hijo que lea un libro o que tenga una conducta determinada, mas si él no está viendo eso, no lo va a hacer, incluso no lo puede hacer, porque lo va a hacer en contra de su voluntad y obligado, mas no precisamente porque se siente motivado a hacerlo. Y ahí es donde se encuentran las respuestas, yo por qué lo voy a hacer y si tú no lo haces. Y Y, efectivamente es contagiar. y fíjate algo que dijiste importante. A ver si terminamos de entender que para amar al otro bien, yo tengo que ser ejemplo de lo que quiero que el otro sea. Si no, es imposible. Si amar al otro es que el otro se acepte, se enriquezca y se dé y vaya llegando a su mejor versión. Si yo amo a mis hijos, a la persona que está a mi lado, quiero que ella alcance su mejor versión posible como mujer, como varón. Yo adoro ver a mi mujer cada vez siendo mejor mujer y a mis hijos siendo mejores personas. Y yo invierto en ellos. Si ellos me piden cualquier cosa que sea para su propio desarrollo, soy el primero en decirle que sí. Si Alejandra, mi señora que se dedica a los cristales y a la terapia con cristales, me dice, mirá, hay un lugar donde venden cristales, yo soy el primero en ir a comprarlos. Porque yo adoro que ella tenga eso y trabajando con eso haga mucho bien y ella se desarrolle plenamente. Eso es amar. Amar es hacer que el otro que crezca y se desarrolle. Pero ¿cómo voy a querer eso del otro si yo no hago eso en mí? Yo lo que voy a decirte sinceramente, en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, de pandemia,
en este tiempo se ha visto claro quiénes son los que se saben amar a uno mismo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de reclusión han invertido su tiempo y su energía en superarse, en aprender algo nuevo, en hacer algo creativo, en hacer alguna tarea espiritual, en nutrirse. Muchos han hecho eso y son los que se han amado a sí mismos y han enriquecido la convivencia familiar. En cambio, aquellos que no invirtieron en sí mismos es porque no se aman. No se aman y egoístamente están queriendo que los demás los sirvan, los atiendan o sean como ellos necesitan. Entonces, lamentablemente, vivo reclamando a los otros que hagan lo que yo necesito, porque yo no hago conmigo lo que yo tengo que hacer. Y en este tiempo de pandemia y de cuarentena, lamentablemente muchos vivieron así, quejándose porque el otro no hace lo que yo necesito. ¿No será que es al revés? Incluso hay un pensamiento que me llega mucho, lo digo con mucha fuerza. Si querés anotarlo, porque me encantaría que vos después lo proyectes más, ¿sí? Claro. Fíjense qué importante. Lo importante, no, es así, no importa lo que es uno, no importa lo que es uno. Lo que importa es qué puede hacer uno con lo que es. Lo que importa, mejor dicho, no importa lo que es uno. Lo que importa es qué puede hacer uno con lo que es. No importa si sos un profesor universitario o sos una abuela en tu casa con tus nietos. No importa que seas una persona pública o que tengas un trabajo donde cubrís tu necesidad. No importa eso. Lo que importa es qué puede hacer uno con lo que es. Es que brindás de la mejor versión tuya a los demás. Entonces, todo tu trabajo contigo mismo es para poder aportar lo mejor al otro. Entonces, en vez de quejarte porque te falta lo que sea, pensá en todo lo que tienes para poder optimizarlo y brindarlo a los otros, lo que puede hacer uno con lo que es. Y como te dije, hay personas ciegas, hay personas que les faltan sus piernas, hay personas que tienen limitaciones de otro tipo y sin embargo están pensando qué puedo hacer con lo que yo soy, sin quejarse y sin mirar lo que falta. Por eso este pensamiento, tengo miedo que el tiempo se vaya, con esto por lo menos cierro a lo que vos me digas, ¿no? Fíjense este pensamiento que lo dije muchas veces. Gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. ¿Será que amarnos a nosotros mismos es, como dijiste vos, tener un conocimiento sabroso y saborear la vida y disfrutar lo que tenemos sin quejarnos por lo que nos falta? ¿Será que el arte de vivir es saborear la vida, entender que eso es lo que tenemos que hacer, ser mejores para ofrecer lo mejor de nosotros, no siendo importante quiénes somos, sino lo que podemos aportar? Chan, chan. Maravilloso, Roberto. Y se nos va el tiempo rapidísimo. Yo pienso que cuando disfrutamos de esto, y yo diría que aquí estás contagiándonos a todos con ese maravilloso mensaje, definitivamente nos deja mucho para reflexionar. Y como digo yo, nos activa muchas chispas de conciencia para seguir creciendo en nuestra evolución. Y cuando empezamos a reconocer todo esto, definitivamente tenemos que empezar a trabajar primero en nosotros y comprender lo que debemos nosotros reconocernos para contagiar. Y quiero llevarme de verdad que sí esa palabra, ¿no? El contagiar a otros con lo que hacemos. Así Porque es. no es repetirlo, sino sencillamente mostrarlo con el ejemplo. De hecho, Exacto. está confirmado en los niños pequeñitos que sorprende cómo, digamos, repiten cosas de los adultos y que de alguna manera no nos damos cuenta cuándo se dijo y lo están haciendo ellos. O sea, qué mejor ejemplo, definitivamente. Y definitivamente es hacer conciencia de qué queremos contagiar.
De verdad que Sí. sí, Roberto. Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, por este. a ti también por insistir, Indira, y por buscarme para poder tener este tiempo y que las personas que nos están viendo hagamos una cadena de favores. Espero haber sido lo más claro posible. Me quedo con la alegría de que vos vas a seguir contagiando y compartiendo todo lo que hablamos para aclarar dudas de las personas que necesiten. Pero que quede de una vez por todas claro. Amar al otro como a uno mismo implica que en la medida en que yo me acepto, me enriquezco y me doy, puedo ofrecerle al otro la alternativa que haga lo mismo, que se acepte, que se enriquezca y que se dé, porque eso es la plenitud de un ser humano. Esa es la plenitud de un ser humano, alcanzar su mejor versión, aceptándose, enriqueciendo y al dar, afirmar en uno todo lo que aprendió. Maravilloso, de verdad que sí. Así es. Y podemos decirlo inclusive que suena hasta muy fácil, suena muy fácil, más es hacer esa conciencia de qué estoy haciendo, cómo, mejor dicho, evaluarnos para definitivamente empezar a contagiar. Y es lo que yo diría que aquí tiene que quedar ese compromiso, contagiar ese aceptar, enriquecer y dar. Eso de verdad que es lo que debemos hacer. Sí, eso, así sea. Y si da, aunque sea un minuto del tiempo, este pensamiento pertenece a los sufíes, que dice así, dice, Señor, haz que sea digno de mí, pues sólo así seré digno de ti. Señor, que solo, Señor, haz que sea digno de mí, pues sólo así seré digno de ti. Toda persona que hace un trabajo de crecimiento personal es una liturgia de gratitud al Creador que nos dio la vida. Todo trabajo personal en mi plenitud, en la búsqueda de mi plenitud, es una alabanza al Creador. Eso es lo que siento con todo cariño, por eso lo comparto. Gracias, gracias Roberto. De verdad que para mí ha sido un espacio maravilloso. Como dije al comienzo, cada vez que veo tus videos, activan en mí esa chispa de conciencia y de verdad que me llenan muchísimo y muy agradecida estoy. Hoy fue el día para encontrarnos, para recibir ese mensaje tuyo bueno, también sé que ha tocado a muchas personas que se conectaron eh, y de veras que gracias, gracias, gracias por todo lo que te compartes, por todo lo que compartes, por todo lo que contagias. De verdad que Gracias. sí, muchísimas, muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos y bueno, te entrego a ti este espacio para cerrar. Y bueno, no me canso de agradecerte. Bueno, lo mismo. La palabra gratitud es tan importante y lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Somos el escultor y somos la escultura. Es un arte. Vivir es un arte, pero lo importante es entender que la mejor manera de saber si me estoy amando es que esté sonriendo. Nunca lo olvidemos, porque todo lo que estamos hablando no es un esfuerzo, es anhelo de poder crecer y transmitir lo mejor de nosotros. Que otros puedan aprovechar lo mejor de uno es lo mejor que podemos hacer para evolucionar como humanidad. Y hoy la humanidad necesita eso. Por eso la reevolución de la conciencia es que aprendamos a no confundir nunca más egoísmo con amor a uno mismo. Así Amén. es. Y sea. Amén. Amén. Así es. Me Muchísimas despido. gracias. De verdad que sí. Gracias por acompañarme en este encuentro en sintonía con el ser. Qué mejor manera de hacerlo que con ese mensaje maravilloso, Roberto. Esto va a quedar guardado ahí en el IGTV de mi Instagram, Indira Carrera H, pues para que lo compartan también, porque lo bonito de esto no es solo quedarnos con la información, con el mensaje, sino compartirlo y multiplicarlo. Y vuelvo y Sí, repito, contagiar con esto. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Roberto. Y gracias a todas las personas que también se han conectado, que han estado allí acompañándonos. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. El próximo viernes, otro encuentro en sintonía con el ser. Gracias, Roberto. Un abrazo muchas de corazón gracias. a Un corazón. beso grande. Gracias, gracias. Gracias.